Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el ministerio elgozodejehova.com que semana a semana llevamos una clase para edificación del pueblo. Obviamente hoy hablaremos de temas muy interesantes, como todas las clases. Pero antes de empezar, vamos a adorar al Dios de la gloria. Cristo es la peña de Oret que está Sí, brotando, Señor. agua de vida saludable para ti. Sí, Padre. Y todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Sí, Señor. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, Sí, Señor. refresca todo mi ser. Sí, Cristo Padre. es la peña de Oret que está brotando, agua de vida saludable para Sí, ti. Señor. Cristo es la peña. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario llevando mi sufrir. Es salvación de perdón para el pecado, Sí, Señor. de vida eterna y de gracia celestial. Sí, Señor. Ven a tomarla, que es más dulce que la Sí, miel. Señor. Por la gloria. Refresca el alma, Bendito refresca sea tu todo nombre. mi ser. Cristo es la peña de Oret que está brotando, Sí, Padre. agua de vida saludable para ti. Bendito sea tu nombre. Bendito, bendito sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria a tu santo nombre. Bien, hermanos, es una clase que sé que será para edificación. Obviamente, anteriormente hemos estado hablando sobre el reino del norte, donde hablé de 3 profetas. He hablado del reino del sur, otros 3 profetas. Ahora hemos estado hablando sobre el reino preexilio, es decir, antes de ir a Babilonia. Aquí encontramos y hemos visto ya a Nahum, hemos visto a Habacuc. Hoy tomaremos otros 2, que es Sofonías y Abdías. Vamos a estudiar, vamos a conocer, porque a veces no conocemos bien la palabra y a veces interpretamos mal. A veces vemos por qué cuando comienza, en el caso de hoy, el clase de Sofonías, va a mencionar a varias personas, pero no sabemos por qué. Este es un momento de entrar al entendimiento de la palabra. Es bueno que usted sea edificado. Es bueno que usted conozca bien la palabra del Dios. Por eso que vamos a leer el libro de Sofonías 1 en adelante. Observe usted que cuando comienzo a leer Sofonías 1 y prosigo, va a hablar varios nombres. Luego voy a explicar por qué. La palabra del Señor lo leo así. Palabra de Jehová vino a Sofonías, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, el día de Josías, hijo del rey de Judá, Amón. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré a las aves de los cielos y a los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén. Y exterminaré de este lugar los restos del Baal y el hombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre
Los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová, jurando por Milcom, a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que buscan a Jehová ni le consultaron. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque sé que siempre nos hablas, en todo tiempo, porque no fue específicamente para este tiempo, sino para que entendamos lo que Él nos quiere decir. Cuando comienzo a mirar esta profecía llamada el Día de Jehová, en una forma de introducción, Sofonías, cuyo nombre significa Jehová oculta, escribió el libro que lleva su nombre. Sofonías declara que era el tataranieto, de ahí por eso que el nombre hijo de, es porque es tataranieto de Ezequías. En 1.1, se vea 1.1 del libro de Sofonías. Nos está hablando que es el tataranieto de Ezequías. Aún algunos eruditos discrepan que esto se refiere al rey Ezequías de Judá. Algunos señalan que Sofonías probablemente era un miembro de una familia real y que por eso que su usual genealogía menciona a 4 antepasados. Según Sofonías 1.1, el propósito durante el reinado de uno de sus parientes, el rey Josías, quien fue el último rey piadoso que tuvo Judá. Sofonías escribió su libro aproximadamente alrededor del 630 a.C. Este mismo periodo general en que ministró Jeremías, también estuvo Bacur, tuvo Nahum, y habló sobre la influencia corrupta de los reyes de Manasés, igual que del rey Amón, que gobernaron antes que Josías. Continuó esto por muchos años, mientras que Sofonías denunciaba el pecado que había en Judá. Cuando usted ve capítulo 1, versículo 4 al 13, usted vaya entendiéndolo. Nahum no los menciona en absoluto, indicando a este rey Nahum, porque Nahum es probable que haya profetizado después que Sofonías. Porque en el año 18º del reinado de Josías, el rey de la ley descubrió en el templo, el descubrimiento puso en marcha un periodo de avivamiento. ¿Y qué descubrió? Los libros de la ley. Había un avivamiento, entonces comienza en Judá un avivamiento espiritual dramático. Usted lo puede ver en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, de 3 al capítulo 23, 7. Usted lo puede leer. A consecuencia de esto, muchos de los principios del reinado de Josías, antes que ocurriera este avivamiento espiritual, hubieron todas estas profecías que él decía. Sofonías hablaba, pero había un propósito por qué escribió este libro. Sofonías dio nada menos que una alarma a Judá y a todas las naciones alrededor, advirtiéndoles que despertaran del sueño espiritual, que se arrepintieran. Y si no se arrepintieran, habría juicio inmediato caería sobre ellos. Por otro lado, Sofonías advirtió de un juicio futuro que ocurriría al fin de los tiempos. Oiga bien lo que esto significa, al fin de los tiempos. Que los eruditos a veces los llaman escatón. En
en ese específico día, día de Jehová, Dios al fin va a juzgar a todas las naciones por la inmoralidad, por la injusticia y por la crueldad. Pero Sofonías expresa esperanza al prometer a los judíos que vendría un tiempo cuando Dios restauraría a su pueblo, de una vez y para siempre. Así que el día de Jehová fue el tema de Sofonías. Él iba a hablar, porque viene juicios, viene calamidades. Cuando usted ve en el capítulo de Sofonías, capítulo 1 hasta el 3:8, usted va a ver los juicios que van a suceder. El libro de Sofonías comienza con una clara referencia, porque es la escatología del Señor. Cuando Dios dice, destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Usted lo puede ver en el primero y segundo del capítulo que estamos viendo de Sofonías. Cuando leo esto me hace suponer el lenguaje de lo que habló Noé. Se refleja 2 veces en Sofonías 1, 14 al 18 y también el capítulo 3 de 6 al 8. Le estoy dando citas bíblicas para que usted lo lea. Sofonías declaró que Judá y todas las naciones alrededor enfrentarían un juicio. Es una colección en miniatura de oráculos contra estas naciones. Toda la tierra del norte, o sea, Asiria, al sur con Cus, al este con Moab y Amón, y al oeste con los filisteos. A todo esto iba a haber un juicio. Va a caer la ira de Dios y también va a caer en su pueblo. Va a haber una destrucción. La nación de Judá va a enfrentar juicio porque estaba ahora en este tiempo envueltos en la idolatría. Estaba haciendo prácticas corruptas de un liderazgo civil religioso. El pueblo insistía, como el tiempo de hoy, que quiere llevar a cabo los deseos de su corazón y no le importa a Dios para nada. Al parecer tenía un poco o menos un poco interés de adorar a Dios. El pueblo no quería adorar a Dios, al único Dios verdadero. Dios le había librado no solamente al pueblo judío, sino que en estos tiempos nos libra a nosotros. Pero nosotros, muchos, siguen con los oídos espirituales tapados. No viene a su conciencia, en su corazón, el ver que estamos en tiempos difíciles. Porque el pueblo de Israel no solamente fue librado de Egipto, sino por todo esto que lo fue librando, como a nosotros en este tiempo que el Señor hace unas obras en nuestras vidas y seguimos siendo indiferentes. Así era el pueblo de judío. Pero sin embargo va a haber salvación. Cuando uno ve Sofonías capítulo 3 del 9 al 20, a pesar del dominante tono de juicio en la primera parte de Sofonías, es un mensaje positivo y de esperanza. Surge al final un corto libro. Parece ser el modelo de Dios en algunos libros proféticos, como Sofonías proclamó. El día de Dios, el juicio traerá sanidad, para traer restauración de Dios. El Señor va a purificar los labios de su pueblo, para que le pudieran servir fielmente. Él quitará el orgullo, exaltaría la humildad y daría seguridad a su pueblo en medio de la tierra.
Tales bendiciones normalmente causarían que el pueblo de Dios se va a regocijar en medio de él. Pero Sofonías afirmó que Dios se regocijaría en medio de ellos. La palabra nos dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y gozará sobre ti con alegría y clamará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonías 3:17. Qué conclusión más hermosa, qué conclusión más asombrosa que esta gran promesa para los creyentes de hoy. Es promesa de Dios. Si aceptas al Creador, al Supremo Dios, habrá esperanza para ti. Y entonces es cuando Dios se va ¿a qué? A regocijar en medio de nosotros. Porque este es el Dios misericordioso. Concluyo este libro. El pueblo de Dios debe regocijarse por la salvación. La alegría del corazón no es una reacción natural, es la reacción sobrenatural resultante de la obra redentora de Dios en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. Hermanos, es tiempo difícil, es tiempo de entender que el Dios de la gloria nos da oportunidad, pero no para verla pasar, es para arrepentirse y servirle al Señor. Muchos dicen, pero yo voy a la iglesia. Pero eso no consta. Es la comunión que usted tenga con el Señor. Búsquelo en todo tiempo, en oración. No solamente cuando usted tenga apuros. No, búsquelo en todo tiempo. Este es un libro de Sofonías interesante. Es pequeño y más pequeño del que voy a leer ahora. Vamos a ver otro libro. Y es el libro de Abdías. Es un libro tremendo, de un solo capítulo, pero es tremendo. La palabra de Dios en Abdías 1:1 en adelante dice lo siguiente. Vea usted, Abdías 1:1 en adelante. La palabra dice, visión de Abdías. Recuerde que dice visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Luego explicaré, porque nosotros leemos a Edom, pero sabemos quién es Edom. En cuanto a Edom, hemos oído el pregón de Jehová. Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre todas las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú moras en las hendiduras de las peñas, en la multísima morada que dicen en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Qué preciosa palabra. Abdías nos va a hablar nada menos profecía contra Edom. Luego explicaré quién es Edom. Porque a veces leemos literalmente, leemos y hablamos, pero no sabemos ni entendemos quién es Edom. El profeta llamado Abdías fue el autor de este libro, de acuerdo a Abdías 1:1. Sin embargo, Abdías era un hombre común como usted y yo. Los eruditos indican que por lo menos 12 personas en el Antiguo Testamento y en ese lugar existían y se llamaban Abdías. Por eso que el texto comienza diciendo, el texto bíblico proporciona los indicios acerca de quién es Abdías.
estas personas que escribió el libro. Por consiguiente, la identidad precisa del autor, debido al libro que es tan corto, les acabo de mencionar que es un solo capítulo, no tiene más. Es tal vez uno de los más cortos. Solamente un solo capítulo, la evidencia interna de este libro y el trasfondo histórico es mínimo, es mínimo. Aún así se han puesto 5 fechas, pero 2 deducen más posibles fechas en que se redactó este libro de Abdías. Lo que proponen se refieren a la destrucción final de Jerusalén, porque en ella llaman a Nabucodonosor por nombre y mencionan a Babilonia. Tales eruditos afirman que por cuanto Abdías no menciona a otros datos específicos, debe haberse escrito este libro cerca de un diferente ataque que tuvo Jerusalén. Ellos creen que Abdías refirió a la invasión de los filisteos y los árabes a Jerusalén durante el reinado de Joram. Usted lo ve en Segunda de Crónicas 21, 16 y 17. Ahora, sin embargo, se trata de una perspectiva un tanto débil, porque es un argumento de silencio. Es una manera arriesgada de interpretar una palabra que no lo dice claramente. Pero la mayoría de los eruditos conservadores apoya la fecha entre 586 a 587, que es el tiempo que fue y coincide con la destrucción de Jerusalén. A pesar de la brevedad y pequeña libro de Abdías, la evidencia interna parece apoyar esta fecha. Quiero ver la razón, porque cuando usted lea también por qué razón este hombre escribe esto. Esto le va a dar una mejor idea, una mejor expresión de lo que aconteció en aquel tiempo. Vemos que al suroeste del Mar Muerto, el país de Edom, recuerde, el país de Edom, tenía sus raíces tanto en el conflicto de acuerdo con el Pacífico. Ahora, recuerde usted a estos 2 hermanitos, Jacob y Esaú. Tuvieron problemas y ya usted sabe la historia, pero Esaú se fue. Y cuando hablamos de esto, y habla en el libro de Génesis 21, 25, capítulo 25, versículos 21 al 23, aunque Jacob y su hermano Esaú hicieron paces, sin embargo el odio continuó entre su descendencia. Ese es Edom, el pueblo de Esaú. Hubo odio entre esta familia. Se acordaban lo que le habían hecho a su antepasado. Por eso que había una guerra. Y había numerosas guerras entre israelitas y edomitas. Había guerra. Porque sepa usted que Israel es el pueblo de Dios. Israel. Mas sin embargo, el pueblo de los edomitas, o del grupo que pertenece a Esaú, no son israelitas. Esto quede claro. Si usted ve el capítulo 20 de Crónicas 14-21, usted va a entender que esta historia bíblica está manchada por sangre entre Israel y Edom. Como resultado de estos factores, Edom no es, repito, Edom no es una ciudad judía, a lo cual los profetas hablan en el Antiguo Testamento. Ahora, hay que entender lo siguiente. La profecía de Abdías, de este profeta pequeño pero interesante, se dirigió a la ciudad de Edom por un triple propósito. Primero, Dios desde lo alto miraba cómo ellos revelaban el enojo a Dios, a que Edom se regocijaba por el sufrimiento que tenía Judá.
Le digo, Edom no es judío, Judá es judío. Y ellos se regocijaban. Eso lo regocijaban porque Judá estaba sufriendo. Ese es el primer punto que veo. Otro segundo punto de observación es que está anunciando un juicio venidero de Dios sobre Edom. Va a venir un juicio. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir este juicio? Justamente va a venir porque ellos eran una gente que se burlaba. Y otro punto que anuncio es anunciar la liberación de Israel en un día venidero del Señor. Ahora observemos cómo va a ser el juicio a Edom. Porque es interesante ver su Biblia. En Días 1 al 14 va a leerlo. Los edomitas se ponían, eran unas personas orgullosas. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban ubicados geográficamente en unas montañas escabrosas y que era muy difícil atacarlos. Ellos estaban muy orgullosos. Ellos también habían hecho una ruta de comercio importante que cruzaban la nación y construía grandemente a la increíble riqueza de Edom. Recuerde, Edom. Esto está en Abdías, en el primer capítulo 1, versículo, es el mismo, no es capítulo, es capítulo 1, 5. La protección exitosa de sus enemigos y la riqueza creciente causaron a los edomitas que volvieran siendo arrogantes. Por tanto, a través de Abdías, Dios les advirtió del juicio inminente sobre la nación, aunque Edom tenía muchas alianzas políticas amistosas con otras naciones, de acuerdo al versículo 7. Dios destruiría cuando su juicio cayese sobre ellos. Cuando Dios menciona juicio, no se puede salvar. Hay juicio porque el Supremo Dios lo ha dicho. Ahora veamos cómo es el día de Jehová. Entonces, cuando Abdías profetizó sobre el día de Jehová, vea el versículo 15. Él indicó que Dios traería juicio adicional a la nación de Edom, aunque algunos edomitas serían salvos. No todos iban a tener el mismo castigo. El que Edom tomara placer, oiga bien, tenía placer, tenía deleite cuando veía que a Judá lo humillaban. Eso enojó a Dios. Obviamente que eso estaba lastimando al pueblo de Dios. Así Dios traería a Edom la misma manera al traer juicio sobre su nación. Es muy importante. Abdías concluyó su profecía en forma parecida como lo hicieron otros profetas bíblicos, declarando el triunfo final de Dios. Oiga bien, declarando que el triunfo final de Dios sobre sus enemigos, Él proclamó, y el reino será de Jehová. Óigalo bien, versículo 21, y el reino será de Jehová. Concluyo. Recordemos, cuando yo le he dado clase, que hablo sobre el monte de Sión. El monte de Sión representa Jerusalén. Bajo el antiguo pacto, oiga bien, bajo el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto, Jerusalén, la Biblia profetiza que Israel y todo el fiel pueblo de Dios será ¿qué? Librado de sus enemigos. Hay esperanza para usted y para mí. Dios nos va a hablar, nos va a ayudar, nos va a librar de los enemigos. Habrá herencia y reinaremos con Cristo. Esto se cumplirá ¿cuándo? Después del retorno de Jesucristo, el Mesías de la tierra.
cuando será retornado, será derrotado, será destruido la maldad. Entonces vendrá el reino será de Jehová. Porque ¿quién contra Jehová? Hay castigos, hermanos. Recuerde usted que mientras respiremos y tengamos vida, tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad. Depende que ese corazón de piedra lo convierta el Señor en corazón de carne y tenga la sensibilidad de adorar al único Dios verdadero. Que Dios nos ayude, hermano. Concluyo diciendo que es lo único que nos salvará de la gran tribulación. Es entregar el Cristo, al Cristo, entregar nuestro corazón. Bendiciones, hermano. Sin embargo, voy a orar por ustedes. Dios de la gloria, he hablado lo que has puesto en mi corazón. He hablado lo que ya tú me has hablado anteriormente. Es tu palabra. Bendice a mis hermanos que están mirando y a los que van a ver después. Bendícelos. No solamente a ellos, sino también a sus generaciones, a sus hijos, sus nietos, tataranietos, Señor. Bendícelos. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, te lo he pedido. Amén. Hermanos, este es el ministerio elgozodejehová.com, donde usted puede venir y escuchar las clases. Bendiciones.